Bueno, pues ya estamos aquí, un día más, en el Café Conciencia. Había ido a por el café que se me había olvidado ponerlo y aquí está. Ya tenemos el café, podemos tener Café Conciencia. Como sabéis, ahora que hemos iniciado el curso y tengo un follón con las tutorías, pues vamos a hacer solamente un viernes sí y un viernes no, Café Conciencia. De manera que este será el primero de los dos que hagamos en este octubre. Pero bueno, espero que sean cortitos porque tampoco quiero daros mucha matraca, pero aún así quería comentaros algunas cosillas interesantes, algunas noticias y bueno, la evidencia palpable del problema ambiental que tenemos, ¿no? Esta semana a mí me han llegado al teléfono, al correo, a distintos sitios, han llegado noticias, evidentemente, que reflejan el estado de alarma que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y la situación ambiental crítica. Entre esas noticias, bueno, pues han llegado algunas que son muy llamativas. Alguna, por ejemplo, como que en la última década, ha salido un paper hace poco también que comentaban que en la última década se demostraba que el color del agua del mar está cambiando. Está cambiando y se está volviendo mucho más verde. Es un estudio de imágenes por satélite en las que, bueno, pues yo no soy quien para hablar de colores. Ya sabéis que los daltónicos de colores no dominamos. Pero aún así se pueden estudiar. Evidentemente no es una cuestión colorimétrica solamente. Cada color responde a un espectro de energía electromagnética. Y que la realidad es que hay grandes áreas, se han aumentado muchísimo en esta última década las áreas verdes del mar. O sea, el mar ya es más verde que azul, cosa que hasta hace nada no era así. Y tantas canciones del mar azul y estas cosas, pues ahora va a haber que decir el mar verde y estas cosas. Que el mar está cambiando, fijaos, del color, corresponde a varios fenómenos todos relacionados con el calentamiento del agua, ¿no? Con el calentamiento global y el calentamiento del agua. El calentamiento del agua que más se calienta además es el agua más superficial en el océano. La cuestión es que este calentamiento superficial está deteniendo también, aparte de las corrientes, bueno, pues sin hablar de las corrientes termalinas, simplemente el desplazamiento vertical que tienen las aguas en el mar, que no es mucho, porque el mar se estratifica, ha aumentado la estratificación ahora mismo porque la capa más superficial tiene más temperatura. Al tener más temperatura es menos densa y tiende menos a bajar y eso mueve menos la columna vertical de agua, así de simple. Y además es más verde porque es señal de que están proliferando en esa zona las algas microscópicas, ¿no? El fitoplancton. Y eso es un signo de eutrofización del agua, entre otras cosas, de un aumento de material orgánico que tiene el mar. Y no son buenas noticias, aunque se pudiese pensar que haya más vida es sinónimo de que sea más verde. Esa vida no es la que corresponde y es una vida que ese color lo que nos está demostrando es que estamos alterando muchísimo el principal macroecosistema que hay, que es el marino, ¿no? En nuestra Tierra ya sabéis que se llama Tierra, nuestro planeta, pero se debería llamar mar o agua u océano, porque es la inmensa mayoría de la superficie del planeta está ocupada por agua salada. El caso es que esa es una noticia que resulta llamativa por aquel del color y de que el mar azul es algo que está dentro de todas nuestras cabezas, pues ahora va a tener que cambiar y ser el mar verde. Ya sabéis. Aún así, aunque la evidencia está clara, ¿no? Es que es muy, muy evidente que hace un calor terrible. Mirad cómo estamos, ¿no? Como estamos ahora mismo en el veroño. Bueno, esto no es veroño, esto sería otorano, ¿no? O sea, un otoño que es verano, o sea, o un octogosto. Este octubre tiene temperaturas mucho más de agosto. Fijaos las temperaturas que estamos teniendo esta semana. Es algo ilógico, algo absolutamente... O sea, siempre ha habido un veranillo de San Miguel, pero llamarlo a esto veranillo de San Miguel, a lo mejor es pasarnos un poco, ¿no? Como poco veranazo. Veranazo de San Miguel. Y pues esto parece ser que va a ser la tónica, no es tan raro, ¿no? Cada vez el verano se alarga más.
Y las temperaturas son más extremas, es que es así. Ya veréis como en nada están las malvas otra vez floreciendo, que florecen continuamente en cuanto hay unos cuantos días de sol. Tendremos otra vez un montón de insectos por aquí pululando que andan perdidos, o sea, y que muchos no sobrevivirán, y así. Es decir, hay una afectación que ya sabéis que el problema del cambio climático es importante, pero es peor todavía, aunque no es directa, no es lo mismo, pero están conectados. La crisis de biodiversidad, ¿no? La sexta extinción esta que comentábamos el otro día, en la que estamos inmersos y que tiene una causa antropogénica clara. Pero fijaos, la evidencia, además, otra de las noticias que ha salido es que han salido evidentemente los estudios sobre el mes anterior, sobre el mes de septiembre, que es el que ha acabado, y se ha demostrado que el mes de septiembre es el más cálido en todos los registros. Respecto a eso, fijaos, os tengo puesto una imagen en la que podemos ver cómo la temperatura de todos los septiembres desde 1860 hasta la actualidad. Varios estudios y todos, como veis, las imágenes vamos, la línea que representa cada estudio, pues se solapan bastante bien. Y la evidencia es que el cambio que estamos teniendo y cómo va adquiriendo, ¿os acordáis de cómo veíamos en las primeras el peligro de las dinámicas que siguen un desarrollo exponencial, cómo va cogiendo esa empinada pendiente típica de un desarrollo exponencial? Eso hace que todos los climatólogos estén temblando actualmente. Están temblando porque ahora mismo se ha superado ya el famoso umbral de 1,5 grados. Se ha superado y se espera, porque además está empezando el Niño y todo eso aumentará, se espera que confiemos en que sea algo temporal y que no sea ya permanente, que esa superación del 1,5 grados no sea algo que haya quedado ya y que por lo tanto vaya a estar, porque además no se va a quedar. Es decir, es que estos fenómenos, el problema y el miedo que tienen todos los científicos es que se está acelerando, que estos procesos no siguen una dinámica lineal, sino que siguen una dinámica exponencial. Entonces, de un día para otro, ¿os acordáis cuando hablábamos de cómo se le llenaba el estanque en la pizarrita esa que puse yo aquí? Y cómo de un día para otro, o sea, que en los 4 últimos días, que parecía que el estanque estaba ocupado por algas en una mínima parte y sin embargo en 4 días llegaba a colmatarlo todo, ¿no? Como esas dinámicas exponenciales tienen un comportamiento que tiene una aceleración que se nos escapa a la intuición y por lo tanto es difícil valorarlo. Nos damos cuenta cuando ya estemos, pero veis que la temperatura de los septiembres, que es lo que se marcaba en ese gráfico, está adquiriendo ya una dinámica exponencial y eso tiene un riesgo de aceleración terrible, muy fuerte. El caso es que, aunque la evidencia del calor es así, es que es difícil que alguien diga que es normal que haga este calor, ¿no? Es normal que haga este calor. Pues no es normal que haga este calor, es algo completamente anormal. Aún así, últimamente están también proliferando los discursos negacionistas, ¿no? También me han llegado noticias de declaraciones de Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace. Bueno, pues os habrán llegado también. Fijaos, y que en cuanto te descuides hablarán de ello. También apoyando tesis negacionistas, ¿no? Negando la responsabilidad humana en el calentamiento que se ha producido por el consumo de combustibles fósiles, o sea, cosas que ya la ciencia, ya os digo que el IPCC es el mayor consenso científico que ha habido nunca en nada y no deja lugar a duda. O sea, el origen es antropogénico, somos nosotros, y el principal causante, con mucha diferencia, es la quema de combustibles fósiles. Eso es así. Eso que por un lado, hasta cierto punto es una buena noticia si contamos con que los combustibles fósiles se están agotando, están llegando, va a reducirse muchísimo el consumo de combustibles fósiles, pero no vamos a tiempo. Es decir, la aceleración que está cogiendo esto es mayor que la reducción de consumo de combustibles fósiles. De hecho, no hemos hecho más que aumentar, o sea, el último año, y por eso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que se habían abierto las puertas del infierno y esas cosas. O sea, es que no, es que es exagerado lo que estamos viviendo. Antonio Turiel hablaba hace nada en una conferencia y mostraba unas imágenes por satélite de lo que ha ocurrido en el Mediterráneo este verano, de la tormenta Daniel que asoló Grecia,
y luego bajó, atravesó el Mediterráneo y ya solo Libia, ¿os acordáis? O sea, que ha sido hace nada, hay todavía 11.000 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia todavía, según parece ser, o sea, que es una tragedia, una bestialidad, acordaos, fijaos, el 11 de septiembre fueron 2.000 y pico muertos. Y mirad lo que supuso, ¿no? Imaginad la tragedia que ha tenido que estar y que tiene que estar viviendo Libia, ¿no? Es alucinante. Bueno, pues es que en las imágenes por satélite era impresionante ver cómo ahora mismo en el Sáhara de Libia hay lagos que se aprecian desde el satélite que antes no había, evidentemente es un desierto. Hay lagos que se están en unos días, unas semanas, irán desapareciendo, ese agua volverá al mar, pero fijaos el impacto y la brutalidad que hubo, que en un día cayó lo que debería caer en varios años. O sea, eso es lo que tuvieron por... Si encima contamos con la situación inestable que vive ese país desde que quitaron a Gaddafi de en medio y estas cosas, pues eso agrava muchísimo más el que se palien estos efectos tan negativos, ¿no? Y el que puedas tener unos recursos sociales que hagan frente a estas catástrofes. Pero recordaba Turiel que antes de pasar por Libia, pasó como tormenta en Grecia y parece ser que el resultado ha sido que en un día se llevó, arrastró el agua el 25% de la tierra cultivable, del suelo cultivable en Grecia, ¿no? Grecia es un país muy montañoso y hay muchas correntías, y entonces con esas lluvias tan torrenciales ha lavado la cuarta parte del suelo cultivable, ha desaparecido en Grecia. O sea, fijaos la catástrofe esta que estamos provocando, ¿no? Y que evidentemente es, como decía Antonio Turiel en esa conferencia, esto no es normal. O sea, es que esto no ha pasado nunca. Es más, las temperaturas que está alcanzando el Mediterráneo hasta en nuestras costas, en el mar Balear, ya comentamos que llegaron a 28 o 29 grados, pues es que ¿cuánto tiempo va a tardar para que una tormenta como Daniel llegue aquí? ¿Y qué porcentaje del terreno al que afecte tiene construcciones, por ejemplo, en zonas inundables? O sea, somos conscientes del riesgo que tenemos. Antonio Turiel dice que simplemente estamos descontando cuándo va a ocurrir aquí. O sea, que está allí. Aquí tenemos, por así decir, la influencia del Océano Atlántico que enfría algo, pero aún así ya os digo que en el mar Balear es evidente que viene de vuelta por todo el norte del Mediterráneo y bueno, pues ¿cuánto tiempo nos queda para tener una tormenta Daniel aquí y lamentarnos de la catástrofe que provoque? Porque provocará una catástrofe. Hasta ahora parece que nada, que esto ocurre siempre lejos, esto ocurre en un lado, bueno, pues en países además que están bastante destrozados, etcétera, etcétera. Pero cuidadito, que no estamos libres de que aquí lo tengamos en nada. O sea, que es que hay que... Y además, aunque no lo tengamos aquí, que tampoco conviene que facilitemos que otros países se destruyan, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que la situación es complicada y aunque resultemos un poco apocalípticos, bueno, pues como dije el otro día, lo primero es ser conscientes de que tenemos un problema y por eso todos los días tendremos que insistir en el problema que tenemos para ser conscientes de que esto es así y qué hacemos con él, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Como os digo, si el calor que es tan evidente todavía hay quien lo pone en duda, imaginaos lo difícil que es poder hacer comprensible que es más peligroso todavía la extinción en masa que estamos provocando, que eso requiere un conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, que es algo mucho menos intuitivo, y un concepto, y tener interiorizado el concepto de que somos un ser vivo, que hemos evolucionado en este planeta y que formamos parte de este ecosistema global y que somos una pieza más y que dependemos de la salud del ecosistema para poder vivir. Es que es así de simple. Tenemos que volver a retomar los ritmos naturales y no saltarnos esos ritmos naturales, no sobrepasar esos ritmos naturales. Como os digo, proliferan discursos negacionistas como el de Patrick Moore, que me ha llegado hace poco también unas noticias en las que decían que Patrick Moore había
que es uno de los fundadores de Greenpeace, estaba negando la relación entre combustibles fósiles, entre quema de combustibles fósiles y calentamiento global bueno, y un montón más de cuestiones negacionistas ante la situación ambiental que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues Patrick Moore sí que fue uno de los fundadores de Greenpeace. Fue uno de los fundadores de Greenpeace, pero hace años ya que les hizo un Felipe González. O sea, que hace años que se pasó al enemigo y que vive dando conferencias para los lobbies negacionistas. Es que es así. O sea, y vive muy bien. Entonces, hay que siempre las opiniones del experto de turno, pues hay que ver quién es ese experto, de dónde viene y qué es lo que plantea. Os contaré una anécdota que le sucedió a Patrick Moore hace unos años, cuando, fijaos, hay una de las grandes multinacionales que siempre está en el punto de mira de todos los activistas que pretenden trabajar por un medio ambiente más saludable y sobre todo por una autosuficiencia alimentaria, ¿no? por una realidad alimentaria más justa. Pues Monsanto es una multinacional que se dedica, su principal negocio es la venta de productos para la agricultura, de semillas transgénicas, de fertilizantes, de herbicidas, y fijaos, Monsanto tiene la patente de un potente herbicida que se llama glifosato. Tiene muchas de sus semillas que te vende, están modificadas genéticamente para sobrevivir al glifosato, para que el glifosato no le afecte. De manera que te vende todo un pack. Te vende un pack en el que te vende unas semillas que resisten al glifosato y te vende el glifosato, que es el herbicida. Entonces tú plantas tu campo, rocías con glifosato a saco y lo único que puede crecer es lo que resiste al glifosato. Ese es un maravilloso concepto de una agricultura eficaz, ¿no? Y sí, bueno, pues si el modelo es exclusivamente económico y no contamos todo el daño que haga, porque evidentemente ese glifosato que se carga todo menos tu planta, pues también va destrozando el suelo. Pero bueno, eso, miel sobre hojuelas para Monsanto, porque también vende fertilizantes. Pues nada, que te compren también los fertilizantes. Por supuesto, sus semillas son infértiles. Tienes que volver a comprarlas para plantarlas. No puede, el agricultor no puede guardar unas cuantas semillas de su cosecha para la siguiente. O sea que es un negocio redondo. Por eso es uno de los principales enemigos de los activistas por la soberanía alimentaria, sobre todo. Muy bien, pues hace unos años, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo estudios sobre el glifosato y llegó a declarar que el glifosato es con toda probabilidad un potente carcinógeno, es decir, hay riesgo de que provoque cáncer el glifosato. Eso lo declaró la Organización Mundial de la Salud hace años. Y después de que la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como una sustancia carcinógena, entrevistaron en Canal Plus en Francia, entrevistaron a Patrick Moore. Y Patrick Moore, como os digo, entre otras de las, como evidencia de que se ha pasado al enemigo hace años, pues una de las cosas, de las lindezas que dijo, es que se podría beber 1 litro de glifosato sin tener ningún problema, que era completamente inocuo, no pasaba nada, no era el carcinógeno ni era tan terrible. Entonces, fijaos, el entrevistador de Canal Plus Francia, que sabía por dónde iba a ir Patrick Moore, le ofreció beberse un vaso de glifosato, sacó una botella de glifosato, le ofreció beberse un vaso y claro, ya el otro reculó, recogió cable y se echó para atrás y dijo, bueno, esto es una forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero vamos, que evidentemente cuando todo el mundo sabe lo que es el glifosato y los problemas que plantea, otra cosa es que sea rentable económicamente para el agricultor, que volvemos a lo mismo, es que las cosas no cuestan lo que tienen que costar. O sea, tenemos que hacer un mundo que las cosas cuesten lo que tienen que costar. No puede ser que al agricultor le sea rentable fastidiar el suelo, quemar todo lo demás para solamente sacar su cosecha. Eso no, esos costes ambientales tendrían que repercutirse de alguna manera. No podemos tampoco poner la responsabilidad en el individuo que ante una situación de necesidad necesita o por codicia, pero que no puedes confiar en que el individuo se autorregule directamente y
Porque además no podemos, porque hemos hecho un mundo en el que todo está globalizado, todo está conectado y ser correcto ambientalmente es imposible. Hay que forzar a que el sistema no permita esto y hacer que el sistema pues penalice lo que no es correcto. Es así de simple. No tiene sentido que tú puedas comprar una camiseta de Shein, que te la traigan aquí a tu casa, pues te compres 10 camisetas por 5 euros o cosas por el estilo. Es que eso no es así, pero claro, tú ante la necesidad de tener que comprarte camisetas, cada vez tener menos poder adquisitivo, la inflación que está subiendo y no sé qué, pues joder, es que hay que hacer. Y entonces, pues como estamos cometiendo continuamente incoherencias, porque claro, yo estoy utilizando aquí el ordenador ahora mismo y la cámara y todo esto, pues ¿cuánto de esto se ha producido como debe producirse? ¿Cuántos materiales, cuántas tierras raras llevan? ¿Cuánto se ha extraído? ¿Cuánto coltán? ¿Cuántos niños en las minas del Congo han tenido que pasar penurias para que yo tenga mi teléfono móvil, para que tenga mi ordenador, para que tenga mi cámara de vídeo, para mi micrófono? O sea, es que es imposible, es imposible. Lo que hay que hacer es que evidentemente si se puede hacer de otra manera, sea más rentable de otra manera. Si no, el mercado es que no está funcionando. O sea, no sirve de nada. ¿Qué hago? O sea, las pipas aguasal de Mercadona se traen de China. Y es que cuestan 1 y pico la bolsa de 200 gramos. Entonces, no. Si el mercado que tenemos resulta que hace que sea más barato traerte la semilla de pipa de girasol desde China hasta aquí, en vez de Tarancón, que está en Cuenca y ha tenido siempre pipas, o sea, las pipas arias eran de Tarancón, ahora no sé si las traen de China o de donde sea, pero era así. O sea, pues es que el sistema falla. Habrá que hacer lo que sea para que sea así. No tenga que recaer en que yo, en vez de comprar esta bolsa de pipas, pues tenga que concienciarme, buscar en la etiqueta, ver dónde está. Por cierto, otra de las cosas que no sé si os he comentado, una de las últimas veces que fui a comprar aquí a un supermercado del barrio y tienen legumbre a granel, hay una legumbre que pone garbanzo castellano. Y yo, pues digo, joder, pues voy a comprarlo a granel. Mucho mejor que comprarlo con bolsa, ¿no? Fijaos que esa es el mantra que hemos aprendido. Pero luego si mirabas en la etiqueta que ponía garbanzo castellano, mirabas tiquiti y en pequeño ponía origen Estados Unidos. Digo, joder, con el castellano. O sea, es un castellano gringo. O sea, que me la traen de Estados Unidos, el garbanzo, pero me lo venden como garbanzo castellano. La variedad a lo mejor se llama castellano. Pero me da igual, o sea, y además me lo están poniendo para recibir yo, para ponerlo a granel. O sea, todo indica que voy a ser mucho más respetuoso con el medio ambiente si compro eso a granel que si me voy a la estantería y compro un paquete que va en una bolsa de plástico que a lo mejor está producido en La Bañeza. O sea, esto estamos haciendo el mundo así de complicado. Entonces, los defensores a ultranza del mercado, es el mercado amigo, pues tienen que admitir que el mercado no funciona y que para que funcionemos bien el mercado tiene que cubrir exactamente y tienen que costar las cosas lo que cuestan. Y si cuestan menos a base de destrozar el medio ambiente y destrozar a los seres humanos que trabajan en ello, porque ¿qué puede cobrar un trabajador que confecciona la ropa para Shein? O sea, es que es imposible. Si ya Zara, fijaos cómo es, pues imaginaos Shein, que es el rebaje de Zara, por así decir. Es imposible. Hay que variar el mercado para que el mercado refleje realmente qué es lo que cuesta y para que al ciudadano normal y corriente como nosotros no tengas que estar haciendo un máster y no tengas que tener un complejo de culpa permanentemente por no hacer las cosas bien. Es que no vamos, hay que facilitar que esto tenga otro giro y sea de otra manera. No el just in time, de que te traigan las cosas ya y que te las traigan a casa y que sea más barato traerte algo desde Shanghái que de aquí al lado. O sea, pues no tiene sentido. Habrá que regularlo, habrá que cambiarlo, habrá que forzar a nuestros líderes políticos a que hagan leyes que hagan que ese mercado realmente refleje la realidad. Porque si no vamos al desastre y encima no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Aparte de estos discursos de negacionistas tan evidentes como los de Patrick Moore, hay otros que de una manera, además de soslayo, también van socavando. Bueno, algunos sin soslayo. Mira, de esta semana también ha estado el gran filósofo Mario Vaquerizo hablando en el programa de Ana Rosa, que no es que haya visto el programa, es que he visto la noticia después.
que sepáis. Bueno, pues dijo lindezas tan claras como que estaba encantado de contaminar, que él es pro contaminar. ¿Cómo no vamos a contaminar? Decía tan tranquilo. Hombre, Iván, ¿qué tal? Muy bien, me alegro de verte por aquí. Ahí está, profe Iván. Espero que, bueno, pues si sigues por ahí por la UNED, pues a lo mejor nos seguiremos viendo en algún lado. ¿Vale? Me alegro de que estés aquí y de tenerte como público, un público de calidad. Así me gusta. Bueno, lo que os comentaba, lo de Mario Vaquerizo, o sea, es que me parece alucinante que Mario Vaquerizo diga, o sea, es un discurso, ya no es un discurso de un activista como era Patrick Moore, no, de un ex activista, sino de un mamarracho como es, o sea, son discursos mamarrachos, como los que plantea Mario Vaquerizo, pero que también son peligrosos y además se banalizan y sin querer me hace gracia, y pues es que esto también es muy peligroso. ¿Cómo puedes estar diciendo esto? ¿Cómo puedes decir que tú eres pro contaminar? Y que contaminar hay que contaminar. ¿Cómo voy a ir de Vicálvaro a Gran Vía? Decía, pues tendré que ir en coche. Digo, pues nada, pues estupendo. Esa es la solución que tiene Mario Vaquerizo para nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿cómo no va a querer contaminar si es que esto de los combustibles fósiles es una tontería? Esto es así. Bueno, pues recordemos que Mario Vaquerizo es una persona que en este país gana más con un eructo que el mejor investigador durante todo un año de trabajo, con el trabajo de todo un año a un nivel de alta cualificación. Sin embargo, este hombre en 10 minutos con una mamarrachada ha conseguido más audiencia y más dinero del que pueda conseguir el otro con todo un año de trabajo. Entonces, hay cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar, o sea, que es así. Pero yo creo, de todas maneras, que Mario Vaquerizo, bueno, pues podrá hacer gracia, podrá no hacer gracia, pero nadie le tomará como un referente para las cuestiones serias, ¿no? Espero, pero no sé, en fin, que a mí me da miedo. Me da miedo que tengan esta audiencia y que se les dé además... Es que, pues eso, a Mario Vaquerizo le vieron y le escucharon y le atendieron decir sus tonterías muchas más personas que a 1000 Antonios Turieles. Es que es así. Y nos iría mucho mejor si escuchamos lo otro y hacemos caso al otro que si escuchamos a Mario Vaquerizo. Eso no quita para que de vez en cuando todos quedamos a hacer el mamarracho, que no sé, que es divertido. Pero con las cuestiones serias, por favor, vayamos a la gente que realmente sabe. Y realmente tiene algo que decirnos y realmente se está basando en datos y no en ilusiones ni nada por el estilo, ¿no? Otros tipos de discursos también, fijaos que socavan no directamente, pero también indirectamente, no hablan directamente de que el cambio climático no es así, sino que no es tan grave, sino que plantean cuestiones más de soslayo. Mirad, os he puesto aquí os he recortado, mira, dos noticias, bueno, una noticia que salía, que se reprodujo en varios medios de comunicación. Yo he cogido aquí dos que he podido, que es en Antena 3 Noticias y en el diario Levante, y hablan de qué pasaría si la temperatura del planeta subiera más de 4 grados y por qué España sería uno de los países más perjudicados. Y otro que habla de la comunidad, porque es de Levante, ¿no?, podría perder en verano hasta 1 millón de turistas por la crisis climática. Bueno, esto que parece que son noticias a favor de una conciencia ambiental, sin embargo, no es tan sencillo, porque lo que están planteando, fijaos, son unos estudios que han salido, que están haciendo referencia a un estudio de unos economistas en la Unión Europea que estaban planteando pues distintos escenarios en los que si subía 4 grados la temperatura global, pues como el negocio del turismo iría emigrando hacia zonas del norte. Hablaban de que el Levante caería mucho, tal. En total en España hablaban de que caería un 3,14, me parece recordar que decían que caería un 3,14 si aumentaba la temperatura media 4 grados. También en Irlanda subiría, es decir, están comentando cómo los flujos los flujos de turistas irían cambiando de latitudes más al sur a latitudes más al norte. Ante esto, también esta noticia también salió en un programa de TV3, en la televisión catalana, y Antonio Turiel comentaba hace poco en una de sus conferencias que cuando vio esta noticia alucinó, claro, dice, pero ¿cómo se puede estar diciendo esto? Que aumente 4 grados, ¿qué va a pasar? No, es que si aumenta 4 grados...
significa que el 90% de la población humana ha muerto. O sea, 4 grados de subir la temperatura media supone que el 90% de la población muere, que solamente podrían ser habitables la Antártida y Siberia, es lo que comentaba. Fijaos cuál es la realidad, es que 4 grados de temperatura media, pero recordemos, la temperatura media de la Tierra son 15 grados. ¿Vale? La temperatura media de un ser humano, como comentamos al principio, la temperatura media de un ser humano son 36 grados y medio. O sea, más del doble de la temperatura media de la Tierra. Si a un ser humano le subieses lo equiparable, es decir, en vez de 4, subir 8 grados, ¿os imagináis un ser humano con 45 grados de temperatura? Vamos, es que es impensable, o sea, es que es muerte, y así ocurriría con la población humana. 4 grados de subida media de temperatura del mar, daos cuenta que es temperatura media, o sea, que se hace una media de todo, se promedia la temperatura que hace en el centro del Sáhara, en el Valle de la Muerte, en los sitios de mayor insolación, con la temperatura que hace en el centro del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, ¿vale? La temperatura del polo se promedia con la del Ecuador, es decir, es temperatura media. Y esa temperatura media no significa que aquí, cuando hace 20 grados, haga 24. No. En España el aumento de la temperatura es muy superior al del resto, al de la media del planeta. Aquí sube más para que la temperatura media al final suba 4 grados. En España sube más. De hecho, en España ya hemos subido más del grado y medio. Ya estamos por el grado con 7 de aumento de temperatura media con respecto a los periodos preindustriales. Porque en España y en Europa también va a ocurrir el aumento de la temperatura media de local es superior al global, porque hay áreas más frías y que al final tienen que hacer media. Para que al final el total sea 4 grados, aquí la subida es superior, serían de 6, 7 u 8 grados de aumento de temperatura. Estamos hablando de situaciones invivibles. Y sin embargo la noticia lo plantea como un estudio en el que hace, pero ¿dónde están estos economistas? ¿No? Esto es lo que dice Turiel otras veces, de que un economista es aquella persona que si una mujer, que piensa que si una mujer tarda 9 meses en gestar un niño, con 9 mujeres conseguimos gestar un niño en un mes. O sea, y eso no funciona así. No funciona así. O sea, ¿cómo te puedes estar planteando si sube 4 grados la temperatura media, como si conviene que los inversores inviertan en turismo en Irlanda y no en la Costa Brava? ¿De qué estamos hablando? Si es que no, si es que el problema es gordísimo, 4 grados de temperatura media, olvídate del negocio de turismo, olvídate de todo. O sea, es una catástrofe bestial, es el apocalipsis. O sea, sin miedo de ser apocalíptico, la realidad es esa. No puede subir 4 grados la temperatura media. Es imposible, es demasiado, no tiene sentido. Aparte de estos mensajes, también quería comentaros alguna otra cosilla con respecto a otro tipo de mensajes que intentan también promover la conciencia ecológica, pero a veces tienen unos efectos indeseables. Entre estos, esta semana también me han llegado varias noticias al teléfono en las que comentan ejemplos de reciclaje exitoso, ¿no? Me han llegado ejemplos de ropa que se ha elaborado, la fibra se ha elaborado a partir de botellas de plástico 100%. Han llegado también de otra que hacía ropa y calzado con piel de mango, por ejemplo, para que los desechos de la piel de mango se utilizaban muy bien. Ejemplos completamente loables, ¿no? Incluso de sitios en los que elaboraban cerveza a partir de restos con restos de pan, con sobras de pan, pues elaboraban cervezas. Es una forma de reciclar y de aprovechar esos residuos. Esto, como os digo, que parece que tiene una buena intención y que probablemente la tenga y que probablemente quien la plantee lo esté promocionando con esa intención, con la idea de, fíjate qué interesante el reciclaje, ¿no? Pues el reciclaje, reflexionando un poquito sobre el reciclaje, pues vemos que hay algunas paradojas. Os quiero comentar un artículo que salió en 2017, es este, a ver si lo vemos, es este. Mirad. Este artículo salió en 2017 en una revista que se llama Journal of Environmental Psychology, o sea que es el semanario o el diario de psicología ambiental, ¿no? El título traducido vendría a ser el cálido resplandor del reciclaje puede hacernos
puede hacernos mecas más derrochadores, ¿no? El cálido resplandor del reciclaje. ¿A qué se refiere con el cálido resplandor? Mirad, cuando se refiere al cálido resplandor, se refiere a un sentimiento positivo que uno tiene por pensar que al reciclar está colaborando con el bien común. Esa es la idea, ¿no? Y que paradójicamente ese sentimiento puede hacer que al final el efecto sea contraproducente, y es decir, provoques un problema en el medio ambiente en vez de una solución. ¿Cómo puede ser esto? Mirad, en este estudio hacen una revisión de otros estudios que se han hecho en psicología, ¿no? En psicología ambiental, dentro de la psicología ambiental. Hablaban de un estudio en Alemania en 2003, en el que Alemania pretendió, de hecho en 2003 fue un plan que desarrolló en Alemania que pretendían promocionar el uso de botellas reutilizables, fundamentalmente de vidrio, con respecto a las botellas no reutilizables, con un sistema de depósito y devolución del dinero, ¿no? Depósito y canjeo por el dinero. Es muy parecido a lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Yo no sé si tú, Iván, lo has vivido, pero yo sí, ¿no? Todos hemos vivido todos los que tenemos una edad, hemos vivido una época en la que tú ibas con los cascos, que se decía, con el envase, que eran de vidrio, además, por tus caseras, por ejemplo. Llegabas por la gaseosa y te decían, ¿has traído los cascos? Y pues si traías los cascos no te los cobraban, y si no, sí te los cobraban, con la casera, con la cerveza, con todo. De hecho, los chavales, una de las cosas que hacíamos los niños era recoger de vez en cuando cascos de botellas, y llevarlos para que te diesen el dinero correspondiente. Y conseguías unas perrillas con las que comprarte los chuches, que diría Mariano Rajoy, ¿no? O sea, eso ocurría en aquel entonces. Ahora todos esos métodos, tú también, 25 pesetas, ¿verdad? Todos esos métodos ahora se llama promover la economía circular. La economía circular es que vuelvas, que retornes el envase a quien lo fabricó. Fijaos, eso se planteaba así. Bueno, pues una cosa muy parecida pretendió Alemania poner con respecto a los envases de plástico no reutilizable. Y lo que hacía es que te cobraban más si eran de un solo uso que si eran de varios usos. Y luego a la hora de devolverlo, pues te devolvían el dinero, te devolvían más si eran de un solo uso que si eran de varios usos. Una botella de plástico pero reutilizable unas cuantas veces, pues te daban menos dinero, pero porque también te había costado menos dinero previamente. El caso es que en unos años vieron que el efecto era contraproducente, es decir, pretendían promocionar el uso de las botellas de vidrio fundamentalmente reutilizables, y sin embargo el uso de las botellas de vidrio cayó y resulta que la gente, de alguna manera, se sentía bien, o sea, no se sentía mal. Antes de que tuvieses la posibilidad de reciclar, como que había más reticencia a la hora de comprar una botella que luego ibas a desechar, pero como te han dicho que cuando la desechas, encima, bueno, pues esa botella se reutiliza, se puede hacer ropa, como decían aquí, o cualquier otra cosa, pues de alguna manera eso te provoca, es lo que hablaban de ese sentimiento, ese cálido resplandor, ese brillo cálido, que también lo comentan algunas veces así, como que te quita un poquito de culpa porque piensas hasta que estás colaborando bien al coger, y aunque me gaste más, luego al final, mira, me va a interesar porque yo colaboro con el bien común echándolo aquí y que esta botella va a llegar. Sin embargo, los porcentajes de reciclaje real de los envases son mínimos en Alemania, en España y en cualquier lado. Por mucho que nos venda Ecoembes, que eso será otra cosa de la que hablar, que Ecoembes es uno de los mayores goles que nos han metido, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, nos comentaban en este estudio, comentan que este intento de promoción del envase de vidrio reutilizable en Alemania salió rana precisamente con el sistema de devolución y depósito de los envases, cosa que a priori parece contraintuitivo, ¿no? También comentaban otro estudio que en 2017 quería reducir los desperdicios de alimentos en una cafetería, y hicieron un plan de recogido de esos alimentos y de aprovechar la recogida de los restos alimentarios para producir metano y evitar que aumentasen, para producir metano no, para producir compost, para hacer abono y evitar la producción de metano con
el efecto invernadero que sabemos que tiene este gas. Bueno, pues el efecto fue el contrario, fue contraproducente, es decir, en cuanto se les dio esa posibilidad, la gente, por ejemplo, tiró mucha más comida de la que tiraba anteriormente, que otras veces se la llevaba, la daba a otras personas, la reutilizaba de otra forma, y aquí como que se evitó el tener que ver qué hago con esta comida que no me he comido y si se la puede aprovechar alguien o no la puede aprovechar alguien, y la tiro directamente aquí, que mira qué bien que se va a hacer abono con ella y vamos a evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se aumentó el desperdicio de comida. También hay otro estudio en 2013 que demostró que en unas oficinas, si el papel gratuito que se utilizaba en la oficina, que era el papel de oficina, era gratuito dentro de la oficina, y el papel de toalla del servicio también era gratuito, pues aumentó el gasto de papel de oficina y el papel toalla cuando se puso un contenedor de reciclaje de papel y la gente tomó conciencia de que ese papel se reciclaba, se llevaba allí y se recicla. Como que eso libera tu mente del pequeño sentimiento de culpa de consumir ese papel y tiene un efecto contraproducente, es decir, aumenta el consumo de ese papel. El estudio, además de hacer estas revisiones, planteaba un experimento en el que les hacía, entre otras cosas, fijaos, les hacía ponerse a los sujetos experimentales les hacía ver una película, les ponían a ver una película corta con una caja de galletas delante que decían que podía comerse las que quisiera, galletas pequeñitas, y que después, las que sobrasen, podía hacer varias cosas, o bien tirarlas a un contenedor que tenían allí, o bien subirlas al 9º piso para dejarlas en una cesta que era donde todo el mundo dejaba la comida que no era perecedera y que se podía reutilizar por otra gente, y la gente la reutilizaba. Pusieron subir al 9º piso porque el ascensor solamente llegaba hasta el 8º, de manera que exigía que subieses un piso andando, es decir, exigía un esfuerzo personal mínimo. Bueno, pues había varias condiciones, las condiciones variaban en función de cómo era el cubo de desperdicio y la información que el sujeto tenía sobre cómo era el cubo de desperdicio al que tenía que tirar las galletas que sobrasen o subirlas al 9º piso, ¿no? Pues le daban 3 posibilidades. Mira, uno era un contenedor negro de basura general, otro era un contenedor verde que decían que era de recogida de materia orgánica, y otro era un contenedor verde plus, por así decir, pero que decía además que era que los desperdicios que ahí se tirasen se utilizaban para fabricar biocombustible para los autobuses locales. Eso era en las 3 condiciones experimentales. Bueno, pues el dar la posibilidad de que tirándolo ahí se utilizase como biocombustible en los autobuses locales, aumentó el doble la probabilidad de que los sujetos no subieran al 9º piso y que otra gente pudiese aprovechar esa comida. Es decir, aumentó el desperdicio, cuando en realidad lo que quieres es reducir el desperdicio. Sí, pues fabricas el hecho de... Porque la gente se siente bien incluso con el hecho de que estoy fabricando combustible. Estoy participando en que los autobuses de mi ciudad sean menos contaminantes. Esa es la idea que subyace a esto. Pero el efecto es indeseable. El efecto es indeseable, y hace poco, comentando con una compañera, comentando con Paca, que estuvo comiendo en casa hace no mucho, hace un montón de años con ella y yo teníamos, y otra gente, teníamos una cooperativa que, entre otras cosas, desarrollábamos programas de educación ambiental. Y recuerdo perfectamente cómo hace más de 30 años, esto ya son batallitas de los abuelos, profe Iván, estas son batallitas de las nuestras, de las de los que ya peinamos canas desde hace tiempo. Hace ya más de 30 años hicimos un programa para todos los colegios del distrito de Chamberí, en Madrid, para todos los colegios públicos y concertados, sobre educación ambiental y educación para el consumo, que consistía en 4 sesiones, en 4 días distintos, y hacíamos varias cosas. Hacíamos, entre otras, veíamos la historia del papel, cómo llegó el papel aquí, cómo se llegó a utilizar, hacíamos un estudio. Fíjate, yo recuerdo que diseñé una primera sesión en la que además proyectaba ponía en un vídeo, que era en aquel momento era vídeo la tecnología que utilizábamos,
Utilizamos, me alegro de que te gusten las batallitas. Proyectábamos en un vídeo cogí de la televisión una selección de anuncios de todo tipo, porque era educación ambiental y educación para el consumo. Y una de las cosas que pues veíamos como trabajábamos un poquito el efecto de la publicidad, como eran niños, me parece que eran de tercero y cuarto de primaria, y ahí vamos. Esto era un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid estaba intentando implantar la separación de residuos en distintos contenedores. En aquel momento era un contenedor de basura general, un contenedor azul para papel, un contenedor amarillo para vidrio, ¿vale? Y luego había pilas y otras cosas, pero los contenedores principales eran esos. Todavía no había restos orgánicos ni nada por el estilo. Estoy hablando de hace más de 30 años, que era para promocionar, para hacer, bueno, pues luego teníamos también hay unos contenedores y veíamos a dónde se tiraba cada cosa, si lo hacíamos bien, si lo hacíamos mal, donde todas estas cosas que todavía seguimos haciendo y que seguirán haciendo en los coles para que de vez en cuando te viene información de dónde tiro el papel en el que se me envuelve la carne en la carnicería que parece plastificado y no sé qué. Pues todas estas dudas en aquel momento las resolvíamos. Teníamos menos opciones que ahora y era más sencillo, pero eso trabajábamos. Recuerdo, por ejemplo, me llamó mucho la atención que siendo niños de tercero y cuarto de primaria se sabían perfectamente de memoria todos los anuncios, o sea, los 5 o 6 minutos de anuncios que puse, todos los cantaban desde el primero al último, todas las melodías, todas las sintonías. Y hay algunas cosas que sí es lógico que tengan porque eran productos destinados al consumo infantil. O sea, pues lo de los fosquitos o cosas por el estilo, o el colacao o lo que sea, bueno, pues vale que el niño pudiese tener, o de algún juguete, porque también incluí, pero también había cuestiones completamente dedicadas al público adulto, es decir, el target, el objetivo de la campaña publicitaria no eran los niños, sino que era el público objetivo. Y nos llamó mucho la atención el cómo todos los niños se sabían completamente de memoria todos los anuncios y la cantaban. Aquello era una fiesta. Tú ponías el vídeo y desde el primer anuncio hasta el último se pasaba toda la clase cantando todas las sintonías de todos los anuncios. O sea, un primer hecho que es muy evidente cómo la publicidad impacta especialmente en el público infantil. O sea, los niños son muy, muy, muy susceptibles, porque además el formato de los anuncios de televisión es un formato muy atractivo para cómo funciona la mente de un niño todavía, ¿no? Son mensajes muy cortos que empiezan, que acaban ahí, que se resuelven rápidamente, en 20 segundos, que es la media que suele durar los anuncios, está todo condensado y que utilizan muchos trucos para resultar atractivos, ¿no? Y los niños son especialmente susceptibles a esto. Ya os digo que lo que me llamó la atención es que se sabían todos los anuncios de memoria, incluso los anuncios que iban destinados a un público muy adulto. Eso era una de las cosas que me llamó la atención. Otra de las cosas que comentaré que me llamó la atención de esto es el hecho de que en una sesión que dábamos, que hacíamos la historia del papel, por ejemplo, pues me había dibujado una compañera que dibujaba muy bien unas tarjetas y las ponía en un corcho y lo iba variando y los chavales tenían que colocarlas correctamente, y entonces había pues que si un dibujo de un supuesto chino, pues porque el papel se inventó en China, o sea, para ver si sabían quiénes habían inventado el papel, cómo había sido, tal, cómo había llegado a Europa, de qué manera, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, pero que era completamente previsible, pero que constaté claramente y que además, bueno, pues yo me encargué de meterles sus mensajes a los chavales para que aquello les hiciese algo de disonancia, ¿no? Recuerdo que uno de los personajes, por ejemplo, era como el papel llegó aquí en la Edad Media, eran personajes de la Edad Media también, española, en la que había pues un personaje típico de un guerrero, un tipo cruzado, de un guerrero tipo cristiano, por así decir, y otro que había de tipo árabe, ¿no? De ello, pues todos los chavales, evidentemente, en todos los colegios, y no es porque fuese de Chamberí, y lo hagas donde lo hagas y lo hagas hoy, también ocurriría exactamente lo mismo, a la hora de identificarse ellos con quiénes eran con los que guardábamos más relación y con los que nos identificábamos, no era con el chino, no era con el árabe, era con el caballero cristiano de armadura y esto, ¿no? Y dices, pero por favor, si aquí hemos tenido, en la Edad Media, aquí hemos tenido durante 8 siglos
éramos árabes, como dice González Ferrín. Fijaos, un historiador muy interesante, si queréis tener algún otro conocimiento también de la historia, no, sobre todo medieval, y no distinta, no la oficial solamente, sino con más profundidad, no aquella anecdótica de batallitas y que se queda en todos y que nos manejan perfectamente en ese ideario común que hace que nos sintamos herederos del caballero cristiano y no nos sintamos herederos del árabe, cuando en realidad González Ferrín tiene un libro que se llama Cuando fuimos árabes, porque realmente lo fuimos, es decir, desde el 711 a 1492 aquí en la península, sobre todo hasta las Navas de Tolosa, fíjate, en 1212, aquí, la cultura dominante en la península ibérica era así. Hay embajadas, hay libros, yo tengo por aquí uno de... ¿cómo se llamaban? Bueno, de uno de los grandes, de Sánchez Albornoz, sobre la España musulmana. Fijaos, hay embajadas que hablan del rey de España, que va a la embajada a ver al rey de Suecia, y es el rey de España que había entonces, era el califa, y enviaba a un representante del califa, y todo el mundo lo conocía como el rey de España, que era, o sea, ese concepto era así, estábamos aquí. Pero es que es más, durante toda la Edad Media, fíjate, desde el siglo VIII, sobre todo hasta el siglo XIII, ya os digo, hasta las Navas de Tolosa, la cultura dominante, la predominante, la que tenía más prestigio, la que... los que fueron herederos del saber clásico, y es más, el Renacimiento en Europa no se podría haber dado sin la realidad árabe, sin que los árabes mantuviesen todo el conocimiento que habían atesorado los clásicos. Es que eso fue así. Y de hecho, veis, en el cuadro que tiene Rafael de la Escuela de Atenas en una pared del Museo Vaticano, ahí pues veis que el único representante español es de esta época. O sea, que es así, ahí está Averroes, o sea, es que, en fin, es tan absurdo pensar y que nos parezca natural que todos los españoles se identifiquen como sus reyes antepasados a los reyes godos, que estuvieron siglo y medio aquí, nada más, y además no pasaron 5 años sin que se pegasen unos con otros, o sea, que estuviesen, y sin embargo no nos sentimos, ninguno, nos sentimos herederos de los califas de Córdoba, ¿no? Cuando la evidencia es que en el siglo X en Córdoba había alumbrado público, cuando Londres era un villorrio de calles de barro y meaos, o sea, eso era así. Y sin embargo no nos sentimos herederos de esto, ¿no? Ese es otro puntito a tener en cuenta aquí, a dar un toque de recomponer también la historia, porque estos procesos de identidad también forman ese ideario colectivo que nos hace ser de una manera o nos hace ser de otra. A lo mejor si nos sentimos tan bien y no ascuramos de nuestra herencia árabe, por favor, que dormimos con la cabeza en una almohada, que somos de Madrid, o sea, de Madrid, o sea, que ¿cómo no vamos a admitir la herencia árabe y a valorar esa importancia, cuando además era una cultura que en aquel momento estaba a años luz del resto? O sea, era el sumum del conocimiento en aquel momento. Noah Gordon, en el libro del médico, cuando va a estudiar medicina, el que le enseña al judío médico, que le dice, vete a estudiar, hay 2 sitios en el mundo donde puedes estudiar, uno es con Avicena en Isfahan, le dice, te puedes ir allí, y dice, y otro es en Córdoba, que era así. Es que cualquiera que tuviese una avidez de conocimiento sabía que los focos de cultura máxima en aquel momento, en el entorno europeo y aledaños, eran el mundo árabe. Es que, bueno, pues no, por intereses ahora y por vendernos la moto y ver y marearnos y enfrentarnos unos con otros, pues eso se ignora, ¿no? Pero bueno, a lo que os iba a contar, que esto ha sido un inciso histórico que nunca está de más, y algún día, si queréis, hablamos de las tergiversaciones históricas y de todo el mito que hay de reconquista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, volviendo a la cuestión climática, como os decía, hacíamos otras cosas también. También les planteábamos
hacíamos un taller de papel reciclado, hacíamos papel reciclado y cada uno se llevaba sus hojitas de papel reciclado. Y el último visitábamos una planta de reciclaje de vidrio, una planta que era muy cutre, pero era una planta de reciclaje de vidrio, con sus montones de vidrio ahí que van clasificando por colores, que van separando, veían los tipos de vidrio que había, cuáles se podían reutilizar de qué manera, cómo para el blanco solamente se podía aprovechar blanco, cómo el vidrio era más rentable reciclado que no reciclado, porque el vidrio sí que es verdad que en la inmensa mayoría lleva vidrio reciclado porque es más barato. El calcín extraído no de machacar el vidrio usado, sino de la materia prima, funde a una temperatura mayor que el vidrio machacado, con lo cual térmicamente y energéticamente es más interesante reciclar. O sea que el reciclaje de vidrio tiene éxito porque económicamente de por sí tiene éxito. O sea, eso es así. El problema en lo que planteábamos es que aunque nosotros hicimos esto con toda la intención de promocionar la conciencia ambiental y el cuidado del planeta, sin embargo, como demuestra el estudio y la revisión que estaban haciendo en Journal of Environmental Psychology, en el estudio que hemos comentado, pues a veces los mensajes que alaban las bondades del reciclado tienen el efecto contraproducente, y es que al final se consume más. Y es que, hablando con Paca, como os decía el otro día, que era compañera mía cuando estábamos en aquella cooperativa y que diseñamos estos programas, una de las cosas que más lamentábamos es cómo el reciclaje al final ha sido desde ya os digo que hace 30 años nosotros hacíamos esto, ya hablábamos de las 3 R's, de reducir, recuperar y reciclar, como la clave de la conducta ambiental, ¿no? La clave del desarrollo, del concepto de desarrollo sostenible. Pero es que en lo que nosotros hablábamos no era nuevo, o sea, ya había gente que 10 años atrás ya lo habían hablado, o sea, y hoy todavía resultarían nuevos muchos de estos mensajes. Fijaos cómo cuesta que la sociedad al final avance, ¿no? Cómo hay una vanguardia que va avanzando, luego otra que llega. Nosotros ni siquiera éramos vanguardia. Ya os digo que 10 años antes ya había otras empresas que habían trabajado en el ámbito y habían hecho estas cosas. La cuestión es que con respecto a las 3 R's, reducir, recuperar y reciclar, el gol que nos ha metido el sistema capitalista de hiperconsumo, porque es que ese es el verdadero problema, el gol que nos ha metido es el de promocionar el reciclaje, y que está bien, pero siempre y cuando hagas consciente a la gente de que lo primero y lo principal es la primera R, reducir. O sea, reducir, recuperar, que va muy... o reutilizar, vamos, reducir y reutilizar, reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, pues evidentemente si le puedo dar un segundo uso antes de volver a tirarlo y que entre en el ciclo nuevo de fabricación, que es lo que es el reciclaje, pues también se ahorra, también es mejor. Pero lo primero de todo, lo más importante y en lo que deberíamos hacer hincapié es en reducir, porque sin reducir, al final, si solo reciclamos, resulta que se da la paradoja de que muchas veces estos mensajes de eficacia en el reciclaje o de eficacia en el uso de la energía, por ejemplo, también comentaban en el estudio que la promoción de los LED pues también lleva una paradoja, ¿no? El LED es muchísimo más eficiente que la bombilla incandescente, pero tiene otros problemas y además no ha reducido el consumo, porque al final la gente lo que hace es poner más LEDs. O sea, y al final tienes el mismo consumo prácticamente, pero con muchísimos más LED que antes tendrías con bombillas incandescentes. Pero además es que el LED es muy eficiente energéticamente, pero muy deficiente en materiales, en consumo de materiales. Una bombilla es algo muy sencillo, que tiene vidrio, pelín de metal y tiene el filamento de tungsteno o de wolframio, como quieras llamarlo, que son materiales que están mucho más accesibles. Sin embargo, las tierras raras que llevan los LEDs, pues sabemos el problema que ello tiene y la escasez que están planteando, ¿no? Y que sabemos que se plantean si los utilizamos masivamente. Como todo, el problema siempre es el de transformarlo en negocio. La cuestión es que el sistema
en el que estamos ha promocionado, y yo no creo que sea tan indirectamente, nosotros también hemos participado en eso. Nosotros hacíamos este programa para animar además a la gente a concienciarlo a la importancia de separar la basura y promocionar el reciclaje. Pero lo primero es reducir. O sea, antes de reciclar, es mucho más importante reducir. El problema que planteaban ellos es que cuando tú reduces, cuando tú no compras, cuando tú no haces, no tienes ese brillo cálido que hablaban, ese cálido resplandor que te provoca ese sentimiento encontrado de decir, he hecho algo malo, pero mira, voy a ser bueno, y en vez de tirarlo al campo y guarrear o desperdiciarlo, van a poder hacer, si lo tiro aquí, van a poder utilizarlo para lo que sea y se va a volver a utilizar. Aunque luego realmente solamente el 25% de ese vidrio se utilice para el fin reciclado que estabas comentando, y el 75% acabe en vertederos. O sea, que es así la realidad, ¿no? Entonces, el principal gol que nos metieron era ese. Y precisamente ahora que ya tenemos plenamente identificado el problema en sí, el principal problema es el hiperconsumo, la hiperextracción, que se educa, se nos conciencia, se nos genera culpa como consumidores, pero el problema es la producción también, ¿no? Y que lo que hay que hacer es que el productor realmente produzca como debe. Y eso tiene que haber leyes que estén detrás de ellos. Y lo que no se produce como debe tenga su coste, de manera que el mercado realmente refleje la realidad. Y no pueda ser, como os digo, más barato traer pipas desde China que traerlas desde Tarancón. Algo tan simple como eso. Yo no tenga problema en que cuando voy a ir a Mercadona, que es donde venden las aguasal estas de China, pues compre las aguasal sin ningún problema, porque sé que a Mercadona le va a salir más rentable comprarlas en Tarancón que comprarlas en China. Es que es así. No tengo yo que andar comiéndome el coco, y que ya que voy falto de tiempo y que ya tengo bastantes preocupaciones como para tener que hacer, pues eso, tener que escarbar en todas, porque además hay que escarbar para saber dónde pone el origen de la semilla. O sea, hay que ir a posta, hay que ir a mala leche. Y no, hay que hacer un mundo en el que la buena leche y la forma natural de actuar sea más eco-friendly, sea más agradable para el planeta, contribuya a crear un mundo mejor y un mundo más habitable. En fin, esto era en resumen lo que os quería comentar hoy. Ya llevamos la hora de rigor, como siempre. Profe Iván, lo del mito de la Reconquista me interesaría mucho, me parece muy interesante. Algún día a lo mejor podemos comentarlo, aunque no sé si aquí en Café Conciencia sería lo suyo. Y si no, ya comentaré. Es un tema que a mí especialmente me atrae, porque en sí creo que hay, bueno, pues hay mucha intencionalidad, además de identificarnos con determinados valores y de hacer alarde de nuestra herencia cristiana y tal, y la realidad no es tan simple. La realidad es más compleja, y sobre todo hay evidencias, pues como la que decíamos. O sea, si tú miras cómo vivían, o sea, el nivel que había sociosanitario, cultural en Córdoba, estaba a años luz del que había en Londres, en París, ya te digo, en tierras en las que no eran árabes, no estaban bajo la égida de la cultura árabe. Aún así, siempre ha habido en todo momento ha habido un contacto entre ellos durante 8 siglos que estuvieron en la península. Fíjate tú la de contactos que había. Hay casos evidentes de reyes cristianos. Por ejemplo, estaba, ¿cómo se llamaba? Sancho el Craso, me parece que era Sancho. Se llamaba el Craso porque era el gordo. Y estuvo, o sea, pues estuvo en Córdoba haciéndose un tratamiento y adelgazando, porque los que sabían de dietética en la época eran los médicos que trabajaban en el ámbito de cultura árabe que había en la península, en el reino que hubo, además que fue un emirato, al principio un emirato independiente y luego un califato independiente. Es que fue aquí en la península donde estuvo. No éramos dependientes de Damasco ni de Bagdad, es que fuimos independientes desde muy prontito, desde el 711 hasta el 756, que Abderramán I dice, es cuando digamos que podíamos depender de Damasco, pero en el 756, a partir de ese momento dicen nada, porque además ya habían llegado los abasís, se habían cargado a su familia, entonces Abderramán no quería saber nada con aquellos y fundó un reino aquí. Eso fue lo que fundó, y aquí independientes y con un florecimiento cultural que no tenía parangón en el resto de Europa, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos en ese programa es que concienciarles además de eso, de que
de que la primera fábrica de papel que hubo en Europa estuvo en España, y fue en España porque vino a través de los árabes el papel. Si no, de China pillaba mucho más cerca el este de Europa. Sin embargo, la primera que hubo fue aquí en España, porque vivíamos en ese momento en un entorno de cultura árabe que era el sumum de la cultura. El árabe en el Mediterráneo en esa época era el idioma franco, era el inglés que se utiliza en ciencia hoy día como idioma franco. El culto en aquel momento era el árabe. Y esa realidad no podemos negarla. Y como digo, no hubiese habido un renacimiento en Europa sin la influencia de la cultura árabe en España y en Sicilia, que le pillaba más cerca también, que también estuvo bajo dominio árabe. Bajo dominio árabe, digo, como concepto cultural, porque los árabes que vivían en España en el siglo X eran todo menos árabes, o sea, ya llevaban siglos viviendo en España. O sea, si los godos los consideramos españoles en nada, según llegan los godos ya sí son nuestros, porque no sé por qué, será que lo germanófilo siempre nos suena bien, ¿no? Pero lo islamófilo no nos suena bien. Bueno, pues ahí habrá que matizar también y ver que la realidad no es como nos la contaban, también en ciencia. Me alegro mucho de verte, Iván. Me alegro mucho de veros a todos. Espero que os haya gustado y dentro de 2 semanas nos volvemos a ver. ¿Perfecto? Venga, hasta la siguiente. Voy a parar la grabación.